Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de este ciclo de Prevención TV, ya en su cuarto año. Vamos a tocar hoy un tema que es un poco un pedido frecuente en consultorio y hasta en la calle. Ese tema del que vamos a hablar es el del vértigo. El doctor me da vuelta todo, será la columna cervical, tengo que ir a ver al neurólogo, será la presión. Lo decís por mí, sí, lo tuve. Lo sé, lo sé. Y como uno, digamos, cuando uno ha tenido aquí un paciente al lado de uno estima que ese paciente va a recomendar a quien lo trató. Sí, por supuesto. Entonces, a la número uno. A la número uno. Nos hemos traído entonces aquí hoy al programa a una especialista, una auténtica especialista en lo que es kinesiología neurovascular, que va a tratar de darnos un enfoque acerca del tema y qué es lo que podemos hacer para, bueno, llevar adelante lo mejor posible la situación. Luego de un breve corte vamos a estar con la licenciada Sonia Lepore, que nos va a hablar puntualmente del tema. Bueno, de acuerdo ya a lo expresado en el primer bloque, estamos nuevamente a pedido de todos ustedes con la licenciada Sonia Lepore, que es kinesióloga fundamentalmente neurovascular, es kinesióloga en general, pero se dedica fundamentalmente a la parte neurovascular y dentro de la subespecialidad se dedica a un tema que nos pareció, por su frecuencia y por el interés mostrado por todos ustedes, importante volver a repetir en el programa. Gracias, Sonia, por tu tiempo. No, de nada. El tema pasa porque muchas veces nosotros tenemos mareos y lo primero en que atenemos a pensar, la gente en general, es que es un problema de la columna cervical y muy pocas veces se piensa que ese tema de mareos puede estar asociado a un problema en el oído. Como primera medida te quería preguntar, Sonia, ¿siempre algún tema de audición tiene que ver con un síndrome vestibular o con mareos, o el tema de la audición está independiente del tema de los mareos? ¿Por qué no aclarás
en principio ese tema? El tema en realidad, totalmente, el tema de la audición no tiene nada que ver con la parte vestibular, la parte del equilibrio. Bien. Nuestro órgano de equilibrio está en el oído, pero puede estar la audición indemne, perfecta, pero el equilibrio afectado. Eso es, los pacientes, por ejemplo, se hacen una audiometría y me dicen, doctor, tengo una audiometría perfecta, escucho bien, sin embargo puedo tener mareos. Entonces, es una cosa total, como dice Sonia, es una cosa totalmente independiente. Ustedes pueden escuchar perfectamente bien, pero tener un problema dentro del oído, que es el encargado de mantener, parte del encargado de mantener el equilibrio y estar mareados. Totalmente. A veces también los pacientes dicen que tienen tinnitus, acúfenos o zumbidos, es lo mismo, y de un oído, y piensan que eso les provoca el mareo, y no es así tampoco. Y no es así. No es así. Muy bien. Entonces, ¿cuáles serían los síntomas que a un paciente lo alertarían para pensar en que estamos en presencia de un síndrome vestibular, un problema del oído que me trae trastornos de mareos? ¿Y qué otra sintomatología puede tener ese paciente como para no pensar que es la columna cervical, que siempre en primera instancia piensan en eso y no piensan en el oído? ¿Qué otras cosas, aparte del mareo, tendría que tener para pensar en un síndrome vertiginoso? Bueno, la sintomatología es amplia. No en todos los pacientes se presenta de la misma manera, pero es como si fuese un síncope. O sea, pueden tener palpitaciones, sudoración, vómitos, náuseas, fobias, ataques de pánico, sensación de embotamiento, bueno, aparte del vértigo o del mareo, la sensación de giro. Pueden venir con todo ese combo o con alguna de esas cosas aisladas. Bueno, lo que le pondría el rótulo por ahí es esa sensación nauseosa y demás, o con ganas de vomitar, o de hecho pueden vomitar los pacientes. Vomitan, sí. Entonces, eso ya constituiría algún ya un síndrome vertiginoso. Síndrome vertiginoso, bueno. Sí, síndrome vertiginoso. Y desde el punto de vista de la semiología, o sea, de que ¿qué le haces vos como para confirmar cuando viene un paciente a tu consultorio derivado que tiene un síndrome vertiginoso? ¿Qué pruebas haces y qué es lo que notás en el paciente para decirte, bueno, sí, este paciente tiene un problema del oído, un síndrome vertiginoso de tal oído? ¿Qué es la prueba que le haces? En realidad, el paciente se acerca al consultorio con algunas de estas sintomatologías o todo, o el combito completo. Lo que provoca los otolitos, o sea, te voy a explicar acá en la lámina. Sí, explícale a la gente. Este es el oído, ¿sí? Sí. Bueno, esta es la parte del equilibrio, ¿sí? La parte vestibular. Acá tenemos unas partículas de calcio que se llaman otolitos. El oído se dividiría así. Esta es la parte, la cóclea de la audición, donde está no solamente la audición, sino donde se desarrolla el acúfeno, el tinnitus, el zumbido. Y en la parte del vestíbulo, con los conductos semicirculares, en los que nos mantienen en el espacio. Bien. Cuando hay una alteración en la parte vestibular y los otolitos empiezan a caminar o a andar por los conductos semicirculares, ¿cómo lo vemos? Con un nistagmus. ¿Qué es un nistagmus? Es un movimiento involuntario de los ojos. Laterales. Puede ser horizontal o puede ser vertical. ¿Sí? Lo que hay que tener bien en claro y también considerar, nos damos cuenta si es periférico o central. ¿Qué quiere decir esto? Si es periférico, es bien del oído, es con cambios de posiciones. Nosotros lo que hacemos es movilizar al paciente, la cabeza, ¿no?, en distintas posiciones para ver si provocamos el mareo. En ese caso, si es del oído periférico, va a estar el problema en los otolitos. Cuando Sonia dice otolitos, son unas piedritas que están adentro del oído, del vestíbulo. Sí, unas partículas de calcio. Unas partículas de calcio que se pueden movilizar, salen de su posición normal, entonces eso es lo que genera el trastorno en el equilibrio al paciente. Entonces, la terapéutica, la kinesiología que se hace a ese tipo de pacientes es tratar de acomodar nuevamente, se los digo de esta manera para que ustedes lo entiendan, tratar de acomodar esas partículas en el lugar donde tienen que estar para que el paciente recupere nuevamente el equilibrio. Exacto. O sea, con maniobras específicas de Hallpike, que son maniobras de Epley, bueno, lo que se hace es volver esos otolitos al lugar. Lo que es importante saber, Javier, de considerar que no hay una causa específica de por qué se desprenden estos otolitos
y empiezan a caminar por los conductos semicirculares. Como le digo a los pacientes, como acá hay líquido, un líquido viscoso, que es el endolinfa se llama, a veces cuesta que bajen, pero bajan, ¿sí? Vuelven al vestíbulo y vuelven a lograr la estabilidad. El tiempo que es variable, ¿no es cierto, Sonia? Es variable. En algunos pacientes por ahí, inminente, 2 o 3 sesiones lo podés acomodar y en otros tarda más tiempo. Y en otros tardas más tiempo. Y hay que ver también el tiempo de evolución del paciente. Del problema. Porque por ahí vienen de 20 años que están mareados y esto es importantísimo que lo aclare, porque todos vienen con rectificación de cervical, fueron al traumatólogo, piensan que están mareados mucho, pero el 90% te diría. Y nada que ver, el síntoma es bien vestibular. Bien. ¿Sí? Te voy a hacer una pregunta porque estuve viendo justamente el viernes pasado una paciente tuya en mi consultorio y me comentaba que bueno, ya hacía 2 meses que estaba con el problema, vos le habías indicado unos ejercicios, la seguís viendo en el consultorio. El tema, el estrés, los condicionamientos personales, particulares de la paciente, ¿pueden tener que ver con esto? ¿Desacomodar las piedras? No sé si desacomodar las piedras, sí incrementar la sintomatología. ¿Sí? Perfecto. O sea, no es que las va, si yo estoy con un problema emocional grande, no es que me las va a desacomodar, pero sí, como lo neurovegetativo se altera, con fobia, como dije al inicio, como que se incrementa todo más. La pregunta va porque la paciente tiene algunos problemitas en lo personal y yo le dije que probablemente cuando resuelva en parte esos problemas iba a lograr mejoría en este tema. Totalmente, sí, como que se incrementa. Bárbaro. Lo que también te estaba diciendo antes, de periférico y central, que está bien, está bueno aclararlo. Lo periférico dijimos que era acomodando los otolitos, volviendo al lugar, ¿sí? O sea, que vuelvan al vestíbulo. En cuanto a lo central, el nistagmus se llama downbeat o upbeat. O sea, el ojito va hacia arriba o hacia abajo. Cuando yo veo que ese nistagmus, ese movimiento involuntario de los ojos, no cesa, no para, ¿qué hago? Lo derivo a un neurólogo, a un cardiólogo, ¿sí? Para ver, hacerle exámenes más exhaustivos, más certeros. En ese porque caso, puedo sospechar de que hay algo central. Bueno, cuando hablamos de algo central, lo vamos a ver en el próximo bloque. Me están haciendo señas, así que dejamos la pregunta pendiente. ¿Qué estudios le hacemos para determinar si es central? Lo periférico ya lo estamos viendo con Sonia, así que vamos a un breve corte. No toque el control remoto, quédese ahí porque viene una parte muy interesante de la charla. Vamos a un breve corte y continuamos con el programa. Desde que usted contrata una cobertura médica hasta que comienza a utilizarla, todas las empresas son iguales. Después, es mejor que sea el Círculo Médico de Quilmes, quien le ofrece a través de FEMEVA Salud Quilmes y EMEDIC una real libre elección del profesional en su consultorio particular y beneficiarse con su aporte de ley. Bueno, había quedado pendiente una pregunta que era el síndrome vestibular, pero de origen secundario, o sea, central. Sí. Hablamos de lo periférico en el primer bloque
y el central. Sí. ¿Cuál sería el diagnóstico para el central? Algo dijiste, volvelo a repetir si querés, porque por ahí hay alguien que nos sintoniza ahora. ¿Qué diferencia hay entre un periférico y un central en cuanto a la semiología? Ok, el periférico es bien posicional. Al incorporarme de la cama, al agacharme, al levantarme, yo siento inestabilidad, vértigo o todos los síntomas que nombramos antes. Sí. Bien. Ahora, si es central, tenemos los mismos síntomas. Lo que pasa que ya intervienen otros profesionales, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es resonancia. Claro, cuando decimos central es una patología que puede estar en el oído, no en el oído, sino en la parte neurológica. En la parte neurológica, ya sea en las vías que conducen al cerebro, en las vías que conducen al cerebro o en el cerebro. Ahí está. ¿Sí? Entonces podemos tener imágenes, por ejemplo, de isquemias o alguna trombosis en ese sitio. Por eso mandamos a hacer ecodoppler de vasos de cuello o hacemos tomografías, resonancias de cerebro o videonistamografía, que para ver la funcionalidad del oído, sería bien específico. ¿Por qué no nos decís un poquito, que es un estudio interesante, en qué consiste una videonistamografía? La videonistamografía se pone unos lentes infrarrojos donde hay que hacer seguimientos oculares, verticales y horizontales. Se los cambia de posición al paciente con esos lentes. También está el test calórico, que se insufla aire caliente y frío para ver qué respuesta tiene este movimiento involuntario de los ojos. Y bueno, y lo que vamos a saber con eso es la funcionalidad del oído. A ver cómo funciona el oído. ¿Ya con eso podemos determinar si es periférico o central? Sí. ¿Tener alguna sospecha? Sí. Es muy específico. Sí. Eso. ¿Y qué datos nos daría en ese caso para lo periférico? ¿Los cambios de posición del paciente? Los cambios de posición no, es el frío, tipo de calor. onda. Es el tipo de onda. Estos datos quedan registrados en una computadora. En un software. En un software de una computadora. Sí. Entonces se hace el análisis posterior a eso. Sí. Y se le hacen distintas pruebas al paciente mientras está haciendo el estudio. Exacto. Fui paciente de eso, por eso lo comento. Lo que vemos también es si agota o no agota. Por ejemplo, si hay un nistagmus, un movimiento de los ojos, con un seguimiento de una luz, en este caso, porque son lentes infrarrojos, pero lo hacemos con los dedos. Si no agota, estaríamos frente a algo central. Perfecto. O sea, que se sigue moviendo en forma permanente el nistagmus. O sea, se provocó y no para. Exacto. Y no para. Si agota es porque es periférico, entonces con maniobras y ejercicios específicos eso se revierte. Bueno, ¿habría otras patologías de origen neurológico que pueden provocar este síndrome vestibular? Sí. Isquemias, ACV, accidentes cerebrovasculares. Hay pacientes con esclerosis múltiple, que si bien, en una esclerosis múltiple no agota del todo el nistagmus y sigue, mejora la sintomatología, si bien no revierte el 100%. ¿Sí? O sea, mejora con el tratamiento que hace vos, con la kinesio. Claro, con estas maniobras, con ejercicio, porque primero se hace la acomodación y después se hace la habituación. La acomodación es acomodar los otolitos que vuelvan al vestíbulo, ¿sí? Y la habituación son ejercicios específicos, que son ejercicios para que eso quede en el lugar. Claro, vos le indicás al paciente una serie de ejercicios que tiene que hacer en la casa. Posturales, perfecto. Para que esas piedritas que se desacomodaron se queden en el oído. Se queden en el lugar. ¿Sí? Perfecto. Lo que pasa también es una cuestión postural. ¿Por qué digo esto? Porque hay pacientes que tienen también, problemas de columna u otro tipo de problemas que adoptan. A veces se da con mucha sifosis también, pacientes que están muy hacia abajo. Entonces, como hay líquido, las piedritas se desacomodan re fácil. Entonces, conviene también hacer ejercicios posturales para mantener más erecta la cabeza. Puntualmente te estás refiriendo, por ejemplo, a lo que puede llegar a ser una RPG. Totalmente, es beneficioso. Es acomodar la columna para que ese paciente no adopte alguna posición antálgica de inclinación y eso desacomoda las piedras que están en el oído. O para abajo, totalmente, sí. Bueno, ¿por qué no le contás a la gente la maniobra simple, sencilla, que a muchos de ellos, cuando habrán ido al neurólogo o al médico clínico, le hacen una maniobra como para determinar
ese movimiento horizontal de los ojitos que es el nixtagmus. Siempre o con el dedo. Por supuesto, esto es algo orientativo, es algo informativo para ustedes. Ustedes no están en condiciones de hacer diagnóstico, pero hay algunas maniobras muy simples que podemos hacer en casa como para orientarnos a quién consultar. Para ver si es algo vestibular. Exactamente. Por ejemplo, yo lo que le digo a los pacientes es que se sienten en la cama, se tiren a un lado de la cama, con el oído tocando la cama, se incorporen rápidamente para ver si sienten sensación de giro. Se tiran hacia el otro lado, lo mismo, apoyándose en la cama y se incorporan rápidamente. Entonces, según el oído que está comprometido, puede ser bilateral o unilateral, ¿sí? O contralateral también. Por eso es como bien como vos dijiste. Esto es orientativo. Claro, nada más. por eso. O sea, si le sucede esto cuando hace esa pequeña pruebita en casa, hay que consultar. Claro, hay que consultar para ver dónde está el problema o en qué oído está el problema. También para ver el nixtagmus en casa podemos hacer un seguimiento ocular. Seguir con el dedito. Con el dedo. Y seguir hasta un determinado nivel, por ejemplo, hasta un costado, sin mover la cabeza hacia lo que gira, son los ojos hacia ese lugar, y ver si hay ese pequeño movimiento en los extremos, por ejemplo. Exacto. Y aparte algo también muy importante, que esto a veces viene de mucho tiempo, y el paciente adopta una postura tan dura, tan erecta, que no se da cuenta que son los oídos, y también se compromete toda la parte de columna cervical. Pero, claro, es decir, ¿qué fue primero? ¿Se entiende? Como al comienzo de la charla, Sonia nos dijo que había que diferenciar lo que es la audición de lo que es un síndrome vestibular. Entonces, ¿a quién tendríamos que consultar en primera instancia? O sea, porque uno ve tentado, digo, un problema en el oído, voy al otorrinolaringólogo. Y en general el otorrinolaringólogo... es más de audición. Claro, es justamente para la audición, para lo que está externo. Donde o sea, oído... Ahí está. ¿Sí? Para ese sistema sería el otorrino. Entonces la consulta, cuando aparece una sintomatología de este tipo, sería encararla hacia la neurología. Neurología. El neurólogo. El neurólogo es el que tiene que evaluarlo. Está más ayornado, claro, el que está especializado en... Y ahí el neurólogo seguramente le dará algunas pruebas semiológicas justamente para determinar si esto es un síndrome vestibular periférico, o sea, con problema adentro del oído, que quede claro, o un problema, si él piensa que puede ser central, seguramente le pedirá imágenes o estudios, como ya charlamos, específicos para aclarar el origen, si es periférico o central, un problemita que está adentro del oído. Bueno, ¿alguna recomendación más para los pacientes? No, que te consideren que no siempre es de cervical, que si están mareados, inestables o tienen muchos ataques de pánico o fobia, puede ser, es muy factible que sea el oído también. Recomendaciones desde el punto de vista dietario. Bueno, lo ideal es una dieta hiposódica. Nosotros tenemos mucha patología de hipertensos, pacientes hipertensos, y que pueden coexistir con esto, o sea que totalmente, dieta hiposódica, o sea, con baja sal o prácticamente sin sal. Sí, para no provocar presión en el oído. Bueno, eso. ¿Sí? Porque esa presión en el oído, si tienen un cuadro vestibular, desacomodan estas partículas que hablamos al inicio de calcio. O sea que también la parte de la dieta, o sea, una dieta hiposódica, también nos trae beneficios para tratar de revestir este problema. Sí. Yo algo chiquitito y muy interesante, que los cambios climáticos acentúan la sintomatología y afectan también. ¿Cómo es eso? Cuando hace calor o hay mucha humedad, el paciente que tiene un cuadro vestibular de base se siente peor. O sea, por eso también se da en verano, con mucho calor, la dieta hiposódica, para que baje la sintomatología. En este caso lo que mata lo que marea sería la humedad y el calor. Claro, sí, totalmente. Bueno, Sonia, nos están haciendo señales de humo que se nos acabó el tiempo. La verdad creo que fuiste muy clara, espero que la gente haya aprendido bastante del tema. Así que bueno, ante un mareo que se perpetúa en el tiempo y que no lo resolvemos, en principio, si no tiene una patología clara, concreta, tendremos que consultar al neurólogo y el neurólogo le va a dar la orientación.
y después se pondrán en las manos de Sonia para la recuperación kinésica del síndrome vestibular. Muchas gracias, Sonia. Vamos a un breve corte y cerramos el programa. Bueno, hemos llegado así al final de una nueva emisión del ciclo. Esperamos que les haya gustado. La licenciada Lépore no va a tener inconveniente en contestar las preguntas que nos hagan llegar a través de Facebook o a través de las líneas telefónicas dispuestas al efecto. Bueno, les agradecemos el seguir ahí, les agradecemos la fidelidad y bueno, de alguna manera quisiéramos que lleven siempre con ustedes el lema de este programa. Eso es, sembramos conocimiento para cosechar salud. Quisiéramos que lo lleven con ustedes, quisiéramos que a partir de ahí, a partir de lo que nosotros hablamos realmente, puedan traducir en ese conocimiento un beneficio directo para ustedes. No me queda más que agradecerles el seguir allí, la fidelidad, a ustedes, a los sponsors que hacen posible el programa. Muy buenas tardes y hasta una próxima emisión. Bueno, vamos a aprovechar el sembramos conocimiento un poco en los 4 años de este programa. Lo que quisimos hacer fundamentalmente es que ustedes aprendan algo para poder tener mayor salud. Y si usted conoce de su enfermedad se puede cuidar mejor. Eso también es otro lema del programa. O sea, ese es el objetivo de Prevención TV. Tratar de que ustedes incorporen algún conocimiento para poder cuidarse mejor. Un saludo especial para Paula, la secretaria que se nos enojó, por supuesto. Ahora tenemos que hacer saludos para todo el mundo. Para Paula, la secretaria de Cardiología, para Roxana y Silvia de la mesa de la mesa de atención del Sanatorio Trinidad, del primer piso, en el horario de mañana. Y un saludo especial para el Grupo Pesca, que es un grupo de amigos que lo formamos casi hace 20 años. Y el Pesca se dio por los apellidos que integran el grupo. Y aparte, es un grupo de amigos que vamos a pescar también. Así que un saludo muy especial para el Grupo Pesca. Hasta el próximo programa. Nos vemos dentro de 7 días en una nueva edición de Prevención TV.